y por eso, aunque suene raro, le voy a estar agradecida por siempre. Aventó el contrato de renta sobre mi tocador como si yo fuera una extraña durmiendo en su sillón, no como si fuera su mamá, la que lo crió, le cuidó a sus hijos y mantuvo su casa funcionando 3 años seguidos, sin cobrar nada. «¿Pagas la renta o te vas?», dijo James, sin pestañear. Así que me fui, sin gritar, sin llorar, solo agarré una bolsa, di un paso y cerré la puerta. ¿Qué no sabía? Una semana después yo tendría 22 millones de dólares y el título de la casa que él pensaba que era suya. Antes de seguir, dale like y suscríbete, y cuéntame aquí abajo en los comentarios qué lección de vida crees que todos deberíamos aprender antes de que sea demasiado tarde. Gracias. Estaba doblando la ropa del hijo más chico de James cuando él tocó la puerta con un sobremanila en la mano, como si fuera algo del juzgado. «¿Podemos hablar?», dijo, pero no había nada de cariño en su voz. Pensé que era algo de los niños, tal vez un problema en la escuela, pero no. Me dio el papel, un contrato de renta, $200 al mes. Se pagaba el primero de cada mes, empezando la siguiente semana. Lo miré tratando de ver si era una broma, pero su cara estaba seria, dura. «Llevas 3 años viviendo aquí gratis, mamá. Ya no podemos con toda la carga», dijo. Abrí la boca, pero no salió nada. Sentí como si las paredes se me vinieran encima. Heather estaba detrás de él, parada en la puerta, con los brazos cruzados y viéndome como si esperara este momento, con una cara entre satisfacción y alivio. «Es lo justo», dijo. «Nosotros pagamos todo. Aquí comes, te bañas y vives. Ya no se puede». Volteé a ver a James otra vez, buscando al hijo que yo crié, por quien trabajé turnos de noche, por quien me salté comidas, al que ayudé vendiendo mi carro cuando él y Heather necesitaban para el enganche de la casa, pero no lo vi. Vi a un hombre que no conocía. «He estado ayudando», alcancé a decir, «con los niños, la limpieza, la comida de todos los días desde 2020. «Eso no es dinero», respondió Heather. «Necesitamos efectivo, no comida casera». No podía ni respirar. Esa noche los oí en la cocina. «No va a pagar», dijo Heather. «No tiene con qué. Te dije, dale fecha y que vea cómo le hace. No somos una caridad». James no dijo nada. «Vamos a pasar este mes, y se va», murmuró. Yo estaba arriba, parada con los puños apretados. Hice mi maleta antes del amanecer, solo una, sin despedirme. Me fui de la casa que ayudé a comprar, la que todavía lleva mi nombre en la escritura, aunque ellos ya no lo mencionaban. Me registré en un hotel baratito, a unas 2 millas de su casa. El baño tenía moho, los azulejos estaban feos, la luz parpadeaba, y la regadera apenas servía, pero era mío, y estaba en silencio. Me senté en la cama, con el contrato en las manos como si fuera una carta de traición, y por primera vez en años, no lloré, solo sentí frío. Ya no me querían como madre, querían que fuera una inquilina, y como no podían sacarme dinero, querían sacarme a mí. Está bien, se quedaron con las dos cosas. La habitación olía a cloro y a aire viejo, como si todo lo que pasó ahí se hubiera borrado. Me senté en la orilla del colchón, con el teléfono en la mano, esperando una disculpa que nunca llegó. El papel tapiz ya se estaba despegando de una esquina, y el calentador hacía un ruido raro cada 30 segundos. Afuera, en el estacionamiento, una luz de seguridad parpadeaba todo el tiempo y nunca se apagaba. Llevaba 3 días fuera de la casa de James y Heather. No me habían llamado, ni escrito, ni un simple mensaje para preguntar si había llegado bien o si estaba en un lugar seguro. Viví con ellos más de 3 años. Cuidé a sus hijos desde que usaban pañales hasta que entraron al kinder. Dejé mi renta, mi independencia, mi vida tranquila pero estable. Todo porque me pidieron ayuda cuando ya no podían pagar la guardería y el trabajo desde casa no les funcionaba. Y ahora me habían echado como si fuera basura. Me quedé viendo el fondo de mi maleta, tratando de recordar que tenía aún un bolso, 2 pantalones y un suéter viejo. Abrí una carpeta vieja que siempre cargaba por si necesitaba mis papeles importantes, acta de nacimiento, número del seguro, y algunos documentos de cuando trabajaba como enfermera a domicilio con licencia. Y ahí, entre las hojas, lo encontré, un sobre delgado con una etiqueta que decía, transferencia de capital, Bielefeld Stats. Se me fue el aire. Eso había pasado hace 5 años. Me lo dio la señora Langford, mi ex jefa, en sus últimos días. Estuve con ella durante 2 meses, en su última etapa de quimioterapia. Ahora recordé su voz, rasposa pero amable. Te dejé algo, querida. Es algo sencillo,
pero valioso. Para mí fuiste más que personal, fuiste familia. Pensé que era solo un gesto simbólico, algo pequeño, pero al abrir el sobre, me di cuenta que era algo mucho más grande, el 20% de participación en una empresa de bienes raíces que ella había ayudado a fundar en los 80. Nunca le di seguimiento. En ese tiempo, no quise molestar a su familia, pero ahora, sentada en un hotel feo, sin que nadie preguntara por mí, abrí mi laptop y busqué el nombre de la empresa. Y casi se me cae la mandíbula. La empresa acababa de cerrar un trato grandísimo, la venta de 3 propiedades frente al mar a unos inversionistas internacionales. Leí el comunicado de prensa con el corazón latiendo a 1000. El dinero ya había sido repartido a los socios. Abrí mi correo. Escribí al contacto que venía en el documento original, y 2 horas después me llegó la confirmación. Mi parte de la venta ya se había cerrado la semana pasada. Monto transferido, 4,2 millones de dólares. Me quedé viendo la pantalla sin moverme, sin llorar, sin sonreír, solo dejando que esa nueva realidad me cayera encima. Me habían tratado como si fuera una vieja estorbosa, una carga, pero sin pedir nada, sin rogar, sin hacer escándalo. Ahora tenía en mis manos el poder de cambiarlo todo. Y lo iba a hacer, no por venganza, sino por claridad, por paz, por tener el control. Porque eso sí lo tenía claro, nunca más iba a dejar que alguien me hiciera sentir menos en una casa que yo ayudé a levantar. No le hablé a James, no le escribí a Heather, ni siquiera se lo conté a ningún amigo. Solo me quedé ahí, sentada en ese cuarto de hotel, con el correo abierto y la confirmación brillando en la pantalla. El número era real, 4,2 millones de dólares, en una cuenta de inversión a mi nombre, creada con cuidado por los abogados de la señora Langford, años atrás. No grité, no salté, solo me quedé ahí, sabiendo que, ahora sí, todo iba a cambiar. No me reí ni lloré, solo cerré la laptop y me levanté con una seguridad que no sentía desde hace años. Esa misma tarde, caminé al banco más cercano y pedí una cita con una asesora financiera. Me tocó una señora tranquila que se llamaba Diane, ni se sorprendió cuando le enseñé los papeles. Esto no es como ganarse la lotería, le dije en voz bajita. Es una muestra de agradecimiento, y quiero manejarlo con seriedad. Ella solo asintió y se puso a trabajar. Al día siguiente ya tenía lista una estrategia completa. Abrimos varias cuentas con el nombre de un fideicomiso, para que todo estuviera en orden y sin llamar la atención. Invertimos una parte de inmediato y dejamos otra parte libre, por si se necesitaba. Después hice algo que no había hecho en más de 10 años, entré a una inmobiliaria de lujo y pedí ver propiedades. No usé mi nombre real. Gracias a los años que trabajé como enfermera en casas de gente con dinero, aprendí cómo se hablan esas cosas. Me registré como Margaret Lewis, una compradora reservada buscando una casa tranquila en un conjunto cerrado. Cuando el agente me preguntó por el presupuesto, le dije, no hay límite, solo quiero discreción. Vimos 3 departamentos, el tercero era el ideal, 2 recámaras, ventanas enormes con vista al puerto, entrada con tarjeta, estacionamiento subterráneo, vigilancia, y vecinos muy tranquilos. Ese mismo día firmé los papeles y pagué todo de contado, sin crédito, sin trámites, sin esperas. Esa noche salí del hotel sin decirle nada a nadie, y entré a mi nuevo hogar como quien sale de la sombra y camina hacia la luz. Nadie sabía que estaba ahí, nadie sabía que tenía dinero, y así lo quería. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, tenía un espacio solo para mí, sin monitores de bebé, sin pendientes, sin recaditos pasivo-agresivos pegados en el refri. Llené la cocina con lo que a mí me gusta, nada de juguitos en cajita ni comida congelada. Me compré un abrigo nuevo, tiré ese suéter viejo y roto, me corté el pelo como se debe y cambié mi celular por uno nuevo, con otro número, borrón y cuenta nueva. Pero no se trataba de cambiar de persona, se trataba de revisar mi vida, de poner todo en su lugar. Y ya que tenía paz y estabilidad, recordé algo muy importante. La casa donde vivían James y Heather, esa que lograron comprar hace 5 años, no era completamente de ellos. En su momento, no tenían buen crédito, así que el banco les pidió un cofirmante. Yo acepté, pero solo con una condición, que mi nombre también estuviera en la escritura. Nunca pedí que lo quitaran, nunca se volvió a hablar del tema. Ellos creyeron que yo lo había olvidado, pero no. Y ahora, con un abogado de mi lado y sin nada que perder, quería revisar bien qué derechos seguían siendo míos. No porque quisiera recuperar nada, al menos, todavía no.
Ya era hora de que recordaran que yo no era alguien que podían borrar así nada más, sin consecuencias. No me fui directo a tocar la puerta, me fui por otro lado, revisé los registros en el juzgado. Me tomó solo una tarde, un paseo tranquilo al centro y unos 30 minutos de espera en la oficina del registro público. Ahí, un empleado imprimió la escritura de la casa, y ahí estaba, mi nombre, bien clarito, junto al de James y Heather, no como dueña anterior, no con letra chiquita, sino como copropietaria legal. Me quedé viendo ese papel como si fuera una foto de un recuerdo que pensé que ya había perdido. Hace 5 años firmé esa hipoteca porque ellos no podían hacerlo solos. Nunca pedí que me quitaran. Confié en ellos. Pensé que ayudarles a tener esa casa era un regalo para su futuro, no algo que iban a usar y luego olvidarme. Regresé a mi departamento y le mandé el archivo por correo a Diane, mi asesora financiera, y a Marianne, una abogada nueva que acabo de contratar. Marianne me contestó en menos de una hora. Legalmente, usted sigue siendo dueña del 50% de la propiedad, a menos que haya un documento firmado que diga otra cosa. No pueden vender ni pedir otro préstamo sin su permiso. Eso era todo lo que necesitaba saber. No tenía que gritar, ni presentarme a la fuerza. Solo tenía que hacer las cosas bien, con los papeles en mano. Le pedí a Marianne que preparara una notificación formal para iniciar una partición de propiedad. Eso significaba una cosa: o me compraban mi parte al precio justo, o tenían que vender la casa completa. Yo no quería quedarme con la casa, lo que quería era romper el silencio. Quería que James se acordara de quien lo ayudó a levantarse y a quien quiso borrar. Esa noche, mientras tomaba un té en mi nuevo departamento, abrí el chat familiar del que me habían sacado, todavía bloqueada, todavía ignorada, ni un solo mensaje. Así que le mandé un mensaje de texto a mi contador: hay que mandar un tasador a la casa antes del viernes. Al día siguiente, un evaluador llegó discretamente, de manera legal, y revisó la propiedad. James me llamó 2 horas después. Su número apareció en mi nuevo celular, ese que no le había dado a nadie. Supe de inmediato que Marianne ya les había enviado el aviso. Contesté. Su voz sonaba nerviosa, confundida, a la defensiva. Mamá, ¿por qué hay alguien queriendo tasar la casa? Yo no me alteré. Porque no es solo tuya. Mi nombre sigue en la escritura. ¿Se te olvidó? Hubo un silencio. Escuché a Heather de fondo, hablándole en voz baja, apurada. James respondió: pero tú nos diste esa casa. Yo firmé los papeles. Yo nunca renuncié a nada, le dije firme. Eso es diferente. No tienes que hacer esto, dijo, cambiando el tono. Podemos hablarlo en persona. Tú dejaste claro lo que querías, le contesté, que me fuera. Pues ya me fui. Ahora se arregla por la vía legal. Colgué, sin temblar, sin remordimientos, solo una calma fuerte y clara que no sentía desde hace años. Ellos me convirtieron en una extraña dentro de su casa, así que ahora yo les iba a regresar el favor. Porque como copropietaria, me correspondía la mitad del valor de esa casa, ni más, ni menos. Y sí, iba a tomar lo que era mío, sin escándalos, sin gritos, todo legal y con la cabeza bien fría. Quería que sintieran lo que se siente perder la comodidad, que probaran esa ansiedad que me hicieron sentir a mí. Esto no era venganza, era un nuevo comienzo. 2 días después de que les llegara el aviso del evaluador, James fue a buscarme. Llegó hasta la puerta de mi edificio con un ramito de flores feas, todas marchitas, como si esto fuera el final triste de una obra barata. Tocó el interfono, no le contesté. Esperó. Media hora después, cuando salí a hacer unas compras, ahí estaba. Se me apareció en la entrada, sonriendo todo forzado, con los ojos como plato, como un niño que acaban de cachar haciendo una travesura. Mamá, ¿podemos hablar?, me dijo, parándose justo frente a mí para bloquearme el paso. Creo que todos exageramos. Heather no quería sonar dura. Es que hemos estado muy estresados últimamente. Lo miré sin emoción. ¿Estresados? Me diste una cuenta de renta y me dijiste que me fuera. Eso no es estrés, eso fue una decisión. Lo vi tensarse, pero seguía con ese tono de, pobrecito de mí. Estábamos abrumados. Tú siempre dijiste que te gustaba tener tu independencia. Pensamos que quizá querías tu propio espacio otra vez. No me ofreciste espacio, le contesté tranquila. Me diste un ultimátum. Lo rodeé y seguí mi camino, pero él no se rindió. ¿De verdad vas a seguir con esto? ¿Vas a hacernos vender la casa? Me detuve, me di la vuelta y lo miré directo a los ojos. No, te estoy dando la oportunidad de comprar mi parte, es lo justo.
Su voz se quebró. No podemos pagar eso, no ahora. Entonces tendrás que tomar una decisión, dije, y seguí caminando. Esa noche, Heather llamó, no contesté. Me dejó un mensaje de voz, muy calculado, muy meloso. Hola, Margaret, nomás quería decirte que te extrañamos mucho, y que los niños preguntan por ti todo el tiempo. A lo mejor podrías venir a verlos esta noche. Hicieron unos dibujitos para ti. Lo escuché una vez, y lo borré. Al día siguiente, un repartidor llegó a mi puerta con un paquete. Adentro venía una tarjeta hecha a mano por mi nieto más pequeño y una foto donde los niños sostenían un cartel que decía, «Te amamos, abuela». Debajo, una nota escrita por Heather. No dejemos que el dinero se interponga entre nosotros. Siempre tendrás un lugar en nuestra casa. Me quedé viendo esa nota por un rato largo. Después la tiré directo a la trituradora. Cuando me fui, nadie me buscó. Ni un mensaje, ni una llamada. Pero ahora que mi nombre estaba en los papeles legales, otra vez era la querida abuela. No iba a caer en ese juego. Esa misma semana, mandé instalar una puerta de seguridad en el garaje del condominio y actualicé la lista del portero con las personas que no podían entrar por ningún motivo. James volvió, esta vez con los niños. Se paró afuera del edificio, con el más chiquito en brazos, como si fuera un escudo, queriendo armar una escena bonita para la calle, como si esto fuera un especial de Navidad. Me quedé detrás de las puertas de vidrio, viéndolo. Lo vi decir mi nombre. No me moví, no sonreí. Me di la vuelta y me regresé al elevador. ¿Querían una madre? Debieron tratarme como tal antes de tratarme como un gasto. El mensaje ya estaba dado. La línea ya estaba trazada. No era que me había retirado. Era que ya no estaba disponible, nunca más. Todo explotó cuando alguien subió un video que decía, cuando la mamá de tu esposo te abandona después de años de usarte. En menos de 2 horas ya tenía 50,000 vistas. Yo ni siquiera tengo TikTok, pero una excompañera de enfermería me mandó el enlace con un mensaje corto, ya lo están haciendo público. Le di clic al enlace, y ahí estaba ella, Heather, toda llorosa, con luz suave de fondo, bien acomodada en la sala que parecía sacada de una revista. Hablaba despacito a la cámara. Le abrimos nuestra casa en los momentos más difíciles, decía con voz temblorosa. Le dimos todo, y ahora quiere quitarnos la casa. No lo hago por lástima, seguía. Solo quiero que la gente sepa la verdad. Duró como 5 minutos el video, llenito de lágrimas justas y frases bien medidas para hacerse ver como una santa. A la mitad sale James, con la cabeza agachada. Dice muy serio, nunca pensé que mi propia madre nos haría esto. No somos ambiciosos, solo queríamos paz. Vi el video sin sentir coraje. Solo empecé a armar mi plan. Los comentarios estaban llenos de apoyo. ¿Cómo puede una madre hacerle eso a su hijo? Seguro está mal de la cabeza. Heather, eres tan valiente por hablar. Heather se agarró de eso. Esa semana subió 3 videos más. En uno salían fotos viejas mías con los niños. En otro caminaba por la casa susurrando, ¿quiere quitarles esto a sus nietos? Y el tercero lo grabó afuera de la casa. Podríamos perder esto pronto. Por favor, mándenos sus oraciones. De pronto empezaron a llegar donaciones a su cuenta de Venmo. Yo estaba sentada en mi depa, viendo todo eso, y no sentí ni tantitas ganas de responder. Todavía no. Los dejé seguir con su show, que todos les creyeran, que se sintieran fuertes. Porque cuando yo hablara, no iba a ser con susurros ni lloriqueos. Lo mío serían papeles, fechas, contratos y recibos. Y cuando lo soltara, el silencio que venía después sería más fuerte que cualquier lágrima de Heather. Mientras tanto, que disfrutaran su momento. Porque yo ya sabía cómo terminaba esto, no con drama, sino con un cierre seco, directo y con pruebas. Yo no iba a gritar. Iba a demostrarlo. Y cuando se bajara el telón, los únicos que iban a quedar en evidencia eran ellos. No avisé nada. Solo abrí una cuenta, subí un video, y dejé que la verdad hablara sola. Sin filtros. Sin lágrimas. Sin musiquita triste de fondo. Solo yo, sentada en mi mesa del comedor, con luz natural entrando por la ventana, y una pila de papeles acomodados con orden. Me presenté claro y firme. Soy Margaret Bennett. He estado en silencio mientras mi hijo y su esposa le dicen al mundo que los abandoné. Ahora quiero contar mi versión, con hechos, no con sentimientos. Y empecé a mostrar. Escaneé recibos del súper de los últimos 3 años. Muchos por más de 300 pesos a la semana.
pagados con mi pensión. Fotos mías preparando loncheras, pasteles de cumpleaños, limpiando el patio en invierno, mientras ellos andaban de vacaciones. Subí capturas de pantalla. Transferencias de dinero, $15,000 para remodelar su cocina. Otros 3,000 cuando se les descompuso el coche. Tenía también registros del cuidado de los niños, porque siempre fui organizada. Notas de cuando les dio fiebre. Visitas al doctor. Sus primeros pasos, sus primeras palabras. Luego mostré la escritura de la casa. La acerqué a la cámara y dije firme: esta es la casa donde viven. Vean bien los nombres. Ahí está el mío. Yo nunca exigí renta. Me corrieron. Y cuando usé mi derecho legal a reclamar parte de lo que ayudé a construir, me volvieron la villana de su historia. Ahí terminé el video. Sin insultos, sin drama. Solo lo subí con el título: vamos contando bien la historia. En menos de una hora empezaron a llegar los comentarios. Yo les creí, ahora me siento fatal. Tiene todos los recibos, todos. Justicia para Margaret. Las vistas subieron. 100,000, luego 1,000,000. La gente compartía el video, lo comentaba. Alguien incluso le pidió a un abogado que revisara los documentos. Confirmó que todo era cierto. Los medios empezaron a hablar del tema. Primero los locales, luego los nacionales. Heather intentó defenderse con otro video. Yo no mentí, ella está cambiando todo, solo pedíamos ayuda. Pero ya era tarde. Los comentarios habían cambiado. El apoyo se fue desmoronando frente a tantas pruebas. La gente comparaba su video con el mío, pantallas lado a lado. Un usuario lo resumió así: Heather habló de emociones, Margaret habló con papeles. Sus patrocinadores se retiraron. La quitaron de los grupos escolares. Y James, que antes hablaba con seguridad, ahora parecía quererse derretir cada vez que salía una cámara. Yo no me reí. No presumí. Solo subí un segundo video. Esto no es venganza. Esto es evidencia. Y ya. Apagué todo. Porque no buscaba aplausos. Recuperé algo mejor: credibilidad, respeto. Y un silencio que antes no tenía. Los dejé con sus vueltas. Yo ya había hablado. Y ahora el mundo estaba escuchando. Todo se vino abajo sin gritos. Sin portazos. Fue en silencio. Con pausas. Y un cierre que ni sus redes, ni sus excusas, pudieron controlar. Una semana después de que el video se hiciera viral, las publicaciones patrocinadas de Heather desaparecieron. En su lugar, empezó a subir frases vagas sobre descansar por salud mental y alejarse de la negatividad. Pero la gente no se tragó eso. Los comentarios seguían. ¿Y la disculpa? ¿Y la historia completa? Margaret merece algo mejor que silencio. La PTA le mandó un correo formal. Que ya no confiaban en ella. Alguien del vecindario compartió una captura del grupo. Votación unánime. Y luego vino el verdadero golpe. El trabajo de James lo llamó a una junta. Alguien había reenviado el hilo de videos. No lo corrieron, pero lo pusieron bajo revisión. Poco después, cerró su LinkedIn. Mientras tanto, yo estaba en la oficina con Marianne, mi abogada. Ella me pasó una carpeta de papeles. Ya están las solicitudes. Tienen 30 días para responder. Si no pueden comprarte tu parte, forzamos la venta. Asentí con la cabeza. No por rencor, sino con claridad. Porque esto no era venganza. Era justicia. Esto ya no era cosa de emociones. Era cosa de papeles y contratos. Ya no me importaba si perdían la casa. Lo que me importaba era que por fin entendieran lo que cuesta borrar a alguien que sí estuvo ahí. Heather intentó una última jugada desesperada. Subió un video bien dramático, con los niños atrás, diciendo: nos están castigando por algo que nunca fue por dinero. Pero el tono ya había cambiado. La gente ya no caía. Ahora hacían preguntas. ¿Y por qué no respondes con pruebas tú también? ¿Por qué la corrieron sin siquiera hablarlo? ¿Por qué si te servía cuando te convenía? Las donaciones se acabaron. Su show de lástima ya no jalaba. Mientras tanto, Diane, mi asesora financiera, me mandó 2 ofertas de gente interesada en comprar la casa. Ya se había corrido la voz de que se venía una venta forzada y los agentes inmobiliarios ya estaban rondando. Le pasé todo a Marianne, mi abogada, y le dije: prepara el paquete de respuesta. Yo ya no revisaba sus redes. No me importaba si Heather había borrado su TikTok, ni si James tenía nuevo trabajo. Lo único que me importaba era que la historia falsa que ellos construyeron se había derrumbado.
no por casualidad, sino por los hechos. Ellos intentaron contar su versión con filtros y hashtags. Yo la conté con la verdad. Y cuando llegara el momento de cerrar el capítulo final de esta casa, no iba a entrar como mamá rogando amor. Iba a entrar como lo que soy, copropietaria. Reclamando lo que siempre fue mío. No necesitaba una disculpa. No buscaba perdón. Solo quería terminar una transacción, que por años se disfrazó de cariño. Sabía que intentarían algo más. Lo que no me esperaba, era que se atrevieran a meter a mi hermana. Después de 10 años de no hablar, Heather y James sacaron un video, con una mujer que tenía mi nariz, y mi voz. Linda. Mi hermana menor, bien arreglada. Sentada en una cocina toda desordenada, hablándole a la cámara como si fuera parte de un documental barato. Decía, Margaret nunca fue una mamá de verdad. Siempre se sentía más que los demás porque trabajaba para gente rica. Y yo, no me enojé. Me concentré. Esa mujer, la que hablaba, fue la misma que robó 3.500 pesos del fondo de cuidados paliativos de nuestra mamá, y desapareció. Y ahora quería hablar de quién soy yo. Casi daba risa. Ese video llegó a Reddit, a Twitter, y hasta a canales de chismes que solo querían echarle leña al fuego. Tuvo miles de vistas. Y yo no dije nada con coraje, ni hice drama. Solo subí un PDF a mi carpeta pública. Y compartí el enlace con una sola frase. La mujer del video me firmó un poder médico mientras yo le pagaba la renta durante un tratamiento de cáncer que ahora dice que no tuvo. Incluí facturas del hospital a mi nombre, correos con su equipo médico, recibos de renta, y una declaración jurada, firmada ante notario, del dueño del depa donde vivía, confirmando que yo pagué 7 meses de renta por ella. En unas cuantas horas, todo en Reddit dio la vuelta. ¿Cómo? ¿Mintió sobre estar enferma? Margaret le pagó las cuentas y ahora la llama interesada. ¡Qué vergüenza! Alguien incluso encontró un viejo GoFundMe que Linda había creado hace años, diciendo que no tenía dónde vivir, aunque había pruebas de que yo sí la había recibido en mi casa. Todo se cayó antes de que siquiera despegara. Heather y James apostaron por una historia bien débil, confiando en que la gente en Internet no iba a revisar nada. Pero yo no llegué sin pruebas. Tenía años de documentos. Porque cuando vives siendo la que siempre subestiman, aprendes a guardar todo. James trató de echarse para atrás. Subió un post, que luego borró, diciendo que no sabíamos toda la historia de Linda. Que las familias son complicadas. Pero ya era muy tarde. Su credibilidad estaba por los suelos. Y lo único que lograron fue mostrarle al mundo hasta dónde eran capaces de llegar con tal de no aceptar responsabilidad. Mientras tanto, yo seguí con el trámite de la partición. Me reuní con los compradores, agendé las inspecciones. Cada paso que daba era limpio, legal y bien documentado. No necesitaba hacer trampa. Solo tenía que dejarlos hablar, hasta que se expusieran solos. Y para ese punto, el mundo ya había visto suficiente. El mercado de primavera del pueblo era lo último que yo pensaba que se iba a convertir en una emboscada. Pero Elaine, la mamá de Heather, nunca fue discreta. Estaba lloviendo jabones artesanales, cuando se me plantó enfrente. Furiosa, con sus lentes de sol en la cabeza como si fuera reina. Tenía la boca apretada y los ojos llenos de enojo. ¿Cómo te atreves a venir aquí?, me soltó en voz alta, para que todos la oyeran. Destruiste a tu familia, y ahora caminas por aquí como si nada. A gente como tú no se le debería permitir criar hijos, mucho menos destruirles la vida. Yo me mantuve tranquila, como siempre. No respondo a espectáculos en público, dije, haciéndome a un lado. Pero ella me bloqueó el paso y subió el tono. Eres una vergüenza. ¿Subiendo videos para humillar a James y Heather? ¿Eso te hace sentir importante? ¿Te crees una heroína? Ya había gente mirando. Algunos sacaban el celular discretamente. Se empezaban a escuchar murmullos. Entonces abrí mi bolsa con calma. Saqué una memoria USB y la levanté despacio. Si tanto te preocupa lo vergonzoso, le dije, quizá te interese saber lo que de verdad piensan tu hija y tu yerno. ¿Qué es eso? ¿Más mentiras?, me dijo, burlona. Sonreí leve. Es un audio, una grabación que se hizo por accidente. Hablan de mí, de cuánto tiempo pensaban seguir aprovechándose de mí antes de que me diera cuenta. ¿Quieres saber qué dijo tu hija? Mientras siga viva y pagando sus cuentas, que se quede. Y James se rió y me llamó. Una billetera con patas y Alzheimer. ¿Quieres que siga?
El rostro de Elaine cambió. Se le fue el color de la cara. Y toda su valentía se le cayó de golpe. Derrotada por una verdad que no esperaba. «Estás inventando todo», murmuró. «Tú lo fabricaste». Yo ni me inmuté. Ya lo entregué como evidencia en el caso de partición. Está verificado. Tiene fecha y hora. El juez ya lo escuchó. ¿Quieres que también te lo mande por correo? No dijo nada. Solo me miró con la mandíbula apretada. Luego se dio la vuelta y se fue, furiosa. La gente se hizo a un lado para dejarla pasar, como si fuera un desfile de la vergüenza. Yo me fui sin decir nada más, caminando tranquila entre la gente, con la misma calma con la que un día salí de la casa de James. Al llegar a casa, recibí la confirmación de que el audio ya estaba revisado y archivado por el juzgado. Eso fortalecía aún más mi caso. Al día siguiente, las cuentas de Heather en redes se pusieron privadas. Borró sus videos, quitó su link de Venmo. James tampoco volvió a subir nada. El silencio cayó como una cortina pesada. No tuve que gritar, ni acusar, ni armar escándalos. Solo mostré la verdad. Y eso, más que cualquier drama, los dejó completamente expuestos. No hubo manera de que se recuperaran. Menos de una semana después de que se filtró el audio, Heather pidió el divorcio. Y ni tardó tanto para que yo me enterara, gracias a un conocido que trabaja en la oficina del registro civil. El documento era público. Heather alegaba traición, mala administración del dinero y daño a su reputación. No eran cosas vagas, eran acusaciones directas contra James. No me sorprendió. Heather siempre había sido práctica y convenenciera. Y toda la mala fama en redes sociales le costó contratos con marcas y hasta su lugar en la mesa directiva de la escuela. Necesitaba a alguien más para echarle la culpa. Y James era el candidato perfecto. Me contaron que le dio los papeles del divorcio un jueves en la mañana, y al mediodía se fue con los niños. Se quedó en casa de su mamá. James se quedó solo en la casa, la misma que ya estaba en proceso de venta por orden del juez. Trató de buscarme 2 veces. Una con un mensaje de voz, otra a través de un amigo. En ambas decía lo mismo. Esto se salió de control, mamá. Nunca quise que terminara así. Yo no respondí. Dejé que el silencio hablara por mí. Porque la verdad era que todo lo que pasó, él lo permitió. Él lo empujó. Fue él quien tomó un papel, se lo puso en la mano a su mamá y le dijo: «¿Pagas la renta o te vas?». Y desde ese momento, cada pieza de dominó cayó. Todo empezó con esa sola decisión cruel y cobarde. Y ahora, había llegado el final. Mientras tanto, yo terminé los trámites con Marianne y acepté la oferta más alta por la casa. Vendí mi 50% a un inversionista que planea remodelarla. No pregunté quién iba a comprarle a James. No pregunté a dónde se iba. No me importó. El dinero llegó completo a mi cuenta. Y de inmediato, transferí la mitad a un fondo de becas que yo misma creé, para abuelas trabajadoras que están criando a sus nietos. No lo hice para aparentar. Lo hice para cerrar el ciclo. Yo le había dado a James todo lo que tenía, mi apoyo emocional, mi dinero, mi esfuerzo, mi presencia. Y cuando eso no le bastó, trató de convertir mi amor en una renta. Pero ese amor, ahora, se había vuelto independencia. Y esa independencia, ya no se rompía con nada. Vendí el condominio una semana después, empaqué lo poco que necesitaba y me mudé a un pueblo tranquilo cerca del mar, a unas 3 horas de distancia. Nuevo número, nueva dirección, sin reenvío de correspondencia. Por primera vez en décadas, no le debía nada a nadie. Ni mi tiempo, ni mi energía, ni mi silencio, y mucho menos mi perdón. Ya no estaba enojada. Ya todo había terminado. Y eso fue mucho más fuerte que la venganza, fue paz. Pasaron meses sin que James me hablara. Ni una llamada, ni una carta, ni siquiera un correo electrónico que tratara de burlar los filtros que había puesto en mi nueva vida digital. Pero una mañana, mientras tomaba café en un pequeño café junto al lago, cerca de mi nuevo hogar, una vecina vieja de mi anterior calle se sentó frente a mí, con los ojos bien abiertos y me dijo: «Acabo de ver un video, no vas a creer dónde terminó James». No me inmuté, no pregunté nada. Pero ella insistió, sacó su teléfono y me mostró un video borroso de James, parado en una esquina de una ciudad cercana, transmitiendo en vivo para unos pocos espectadores desde un teléfono prestado. Con los ojos hundidos, la ropa arrugada y la voz casi quebrada, les contaba a su audiencia cómo todos lo habían dejado, cómo le habían robado su herencia. Otra historia triste, pero ahora sin Heather, sin los niños, sin la casa,
Solo un hombre sentado junto a un termo roto y un cartel que decía: ayúdame a empezar de nuevo. Mientras lo veía señalar a los autos que pasaban, intentando mostrar indignación y compasión a la vez, no sentí satisfacción ni triunfo, ni siquiera pena. No sentí nada. No fue entumecimiento, sino claridad. Una paz emocional que llega cuando algo termina tan por completo que no queda ningún residuo. Él había jugado con todos, había convertido cada relación en una arma, y ahora se enfrentaba a la única versión de sí mismo que no podía cambiar, la verdad. Agradecí cortésmente a mi vecina, pagué mi cuenta y caminé hacia casa, bajo un techo de flores de glicina, con el aire cálido y tranquilo. Mi jardín me esperaba, mi caballete estaba listo junto a la ventana, mi bandeja de entrada estaba vacía de ruido, mi teléfono libre de, por favor. Preparé otra taza de café y me senté con un libro que no leía desde que tenía 23 años, cuando aún creía que la familia siempre era sinónimo de seguridad. Ya había desaprendido eso. Ahora sabía que el amor se tiene que ganar, que el sacrificio tiene que ser visible, que el silencio no es debilidad, sino una elección, y que dejar ir no te hace cruel, te hace libre. La gente todavía me preguntaba, a veces en conversaciones casuales o cuando tenían curiosidad: ¿te arrepientes de haberlo dejado? Y yo siempre respondía lo mismo, con una sonrisa tranquila: no, me arrepiento de no haberlo hecho antes. Porque la verdad es que la bondad sin límites no es virtud. Se borra por sí sola. Y ya había pasado mucho tiempo de mi vida borrándome por gente que nunca se iba a molestar en recordar lo que dejé atrás por ellos. No le deseé mal a James. No esperaba que sufriera. Solo esperaba que aprendiera. Pero ya no era mi responsabilidad si lo hacía o no. Ese peso ya lo había dejado atrás. Esa puerta ya estaba cerrada. ¿Y desde dónde estaba ahora? Con el agua brillando afuera y sin una sola voz exigiéndome algo. Estaba claro, no había perdido a un hijo. He recuperado mi vida. Y por eso cuento esta historia, porque lo logré. Vivo en un lugar que es mío, rodeada de tranquilidad, no de caos. Sonrío cuando me despierto. Cocino solo para mí. Y duermo con el corazón en paz. Ya no estoy esperando a que venga nadie. Estoy feliz. Soy libre y no cambiaría nada. Eso es todo por hoy. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encanta leer lo que todos piensan. Y oye, si esta historia te impactó, mira estos videos también. No te los querrás perder.